Entonces, yo recuerdo perfectamente, perdón, hay un micrófono ahí que me produce un eco por ahí. Vamos a ver cómo es la cosa. ¿Será eso, Pablo? Vamos a ver. Entonces, voy a redondear. Yo quiero que pongamos mucha, pero mucha atención en lo que voy a decir. Eh, Me quedé preocupado. Me quedé muy preocupado. Porque seguramente es mi corazón, ¿verdad? Hice un buen esfuerzo para identificar el pecado, pero me quedé preocupado porque hay algunos hermanos que no entendieron. Entonces, la próxima vez lo vamos a retomar otra vez. Voy a orar al Señor para ver de qué manera Dios me da la sabiduría para ponerle entendimiento al tema del pecado. Eh, Voy a volver a decir qué es el pecado y voy a volver a decir qué no es pecado y voy a volver a decir cómo ser libre del pecado. Una de las primeras cosas que voy a decir es que si ustedes leen bien la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, pero en ninguna parte de la Biblia, los siervos que están ahí, que Dios usaba, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en ningún momento, pero en ningún momento, por ejemplo, ningún discípulo le pidió perdón a Dios, a Jesucristo, para nacer de nuevo. Ni tampoco el Señor Jesús lo puso a hacer una oración de fe. Ninguno. Sino que Jesucristo, cuando llama a Pedro, en ese momento, que un día lo vamos a ver qué pasó ahí, ¿verdad? En ese instante pasaron varias cosas. Entre las cosas que pasó fue que el Señor Jesús le arrancó el pecado a Pedro, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una estructura pero tan fuerte, que somos como ese joven rico, que no queremos desprendernos de las cosas que atesoramos como verdades que nos hacen sentir bien. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy al principio de cuando el Señor toca mi corazón y Él me hace nacer de nuevo, ¿verdad? Había una estructura muy fuerte en mí porque yo menospreciaba al pastor Daniel Yo, que era un jovencito de 28 años y yo ya era un hombre de 42 años. Y yo decía, ¿qué me va a enseñar a mí este chino? ¿Mm? Porque yo atesoraba, porque yo era anciano de una iglesia. ¿Qué me va a enseñar este chino a mí? ¿Mm? Entonces, hay que botar estructuras tan fuertes porque yo me sentía orgulloso. Yo guiaba el grupo de matrimonios jóvenes. Hacíamos unas fiestas de 15, 20 parejas, ¿verdad? Teníamos comunión y comíamos carne hasta por todo lado y lo que menos hacía éramos compartir la palabra. Pero se juntaba la iglesia porque Dios me dio a mí esa cosa de juntar grupos. Yo atesoraba eso. Yo, ¿qué me va a enseñar este chino a mí? Entonces, yo he visto que cuando estoy compartiendo la palabra, yo me encuentro,
¿verdad? Con personas que tienen una estructura tan fuerte, pero tan fuerte, pero tan fuerte, que aunque yo grite, aunque yo haga dibujos, aunque yo me esfuerce, no penetra la palabra. No penetra. Entonces, me quedo preocupado, me quedo preocupado. Pero no importa. Yo voy a orar al Señor. Vamos a retomar esta enseñanza otra vez de otra manera. Y para ver y clamar a Dios, para que Dios pueda quitar ese velo, abrir los oídos espirituales para que el conocimiento llegue y luego sea revelado aquí. Yo dije que iba a hacer iba a hablar sobre el pecado, qué es el pecado, qué no es pecado, y iba a hablar sobre la salvación y termino con esto. El pecado es la serpiente antigua, el espíritu inmundo. Recuerdo una vez que mi mamá llevó una señora que tenía el don de sacar espíritus inmundos y me llenó todo de aceite, pero nunca me habló de la palabra, porque ella estaba orgullosa de que ella era intercedora y podía sacar espíritus inmundos. Pero aquí en la Biblia lo que está hablando es que el Señor Jesús sacó el pecado de ese hombre. No lo sacó, no sacó un espíritu inmundo, no tenía el don de sacar espíritus inmundos el Señor Jesús. Su único trabajo es sacar el pecado. El pecado tiene otro nombre, espíritu inmundo. Así es que esa señora que me sacaba a mí los demonios, ella estaba totalmente equivocada, pero muy orgullosa sacando demonios, según ella. ¿Cómo va a sacar el pecado si no usa la palabra? Aquí la palabra es cállate y sal de él. Ese es el poder de la palabra que saca el pecado, que saca el demonio, que es lo mismo. No hay diferencia, no es que yo tengo el ministerio de sacar demonios y a este tiene el ministerio de que ese hombre ya deje de tomar licor. No. Yo dije claramente, y con esto estoy diciendo, que no es pecado. Una persona que es buena, la gente asume que no tiene pecado. Y la Biblia dice que tiene el pecado. Entonces por eso es que nos confundimos. Nos confundimos totalmente. Porque Génesis capítulo 2 dice que todo aquel que coma del fruto del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirá. Entonces, si una persona come del mal, va a morir. Y si come del bien, también va a morir. Entonces, si una persona es buena, el problema no es que sea malo o bueno, el problema es que ya trae ahí adentro la esencia de Satanás. Y ese Satanás se comporta malo o bueno, pero los dos van a ir al infierno. Entonces no podemos de ninguna manera confundir el ministerio de que esta persona deje la borrachera con mi palabra. No. Yo he escuchado muchas personas que dicen, el pastor oró y yo me arrepentí y la oración poderosa del pastor hizo que yo dejara de tomar licor. ¿Y qué? Se muere, va para el infierno porque nunca le sacó con la palabra el pecado, el espíritu inmundo. De nada sirve, de nada sirve. Y entonces, en este caso, el Señor me puso aquí para guiarlos.
Y mi responsabilidad es, no sé de qué manera, a cañonazos será, ¿verdad? Que puedan entender realmente de qué estamos hablando, de qué estamos hablando. ¿Mm? Por eso es que cuando yo me esfuerzo y digo que los escribas y todos los que estaban ahí estaban pero impactados, porque el Señor Jesús hablaba con tanta autoridad, como que si fuera una doctrina nueva. ¿Mm? Entonces, si yo aquí les hablo con un lenguaje parecido al mundo, no estoy en nada. No estoy en nada. ¿Mm? Para nada, estoy pintado ahí. Soy un pastor que guía ovejas al infierno. Eso es lo que está pasando. Entonces, el perdón del pecado sin que este hombre del espíritu inmundo pida perdón o haga la oración de fe o tome la decisión de seguir a Cristo, ¿verdad? Eso no es la salvación. La salvación es que el Señor Jesús le dice a ese espíritu inmundo que gobierna ese hombre, le saca el pecado, le saca el espíritu inmundo. Ahí ese hombre es salvo. El día de reposo. El día de reposo es la salvación. ¿Mm? Dice que predicaba en la sinagoga de ellos. ¿Qué significa? Que el mundo tiene su propia sinagoga. Satanás tiene su propia sinagoga. Y Jesús iba a la sinagoga de Satanás y les predicaba y no pedía permiso. Eso es lo que hay que hacer. Alguien que esté guiando conforme a la Biblia tiene que ir a los tipos de iglesias que las personas tienen y con autoridad en el día de reposo, en el día de la salvación, hacerlos libres del pecado. La sinagoga ahí son los tipos de iglesia que hay actualmente en el mundo. Dice, la sinagoga de ellos, que no es mi sinagoga. ¿Mm? Me voy preocupado. Nos vemos dentro de 8 días. Amén.